chicas y chicos, en esta ocasión les voy a enseñar cómo se hacen los cuellos sport. Voy a enseñarles en esta ocasión dos y para el siguiente les voy a mostrar otros dos diferentes, ¿sí? ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, primero les muestro aquí una tabla donde están las claves y las marcas que se utilizan para los cuellos. El margen de costura que se utiliza para el cuello y ¿de dónde vamos a sacar la medida para hacer un cuello? Bueno, de cualquier talla que ustedes vayan a utilizar, lo que se debe de medir es la circunferencia de nuestro escote, ¿sí? Tanto del talle delantero como del talle espalda, ¿ok? Y les voy a mostrar con la cinta métrica cómo podemos sacar lo más exacto posible la medida, ¿sí? Vamos a empezar a medir con la cinta métrica y una pluma. También puede ser por un lápiz, pero es mucho mejor la pluma para que no se les rompa la punta. Y vamos girando la cinta métrica hasta donde veamos que se despega. Volvemos a mover la cinta y hasta donde está pegado ponemos la pluma. Y giramos y otra vez hasta donde llega. Y volvemos a girar y así vamos dándole vuelta a la cinta métrica. Claro, esto lo hacen en su mesa. Aquí yo lo estoy haciendo en el pizarrón y se mueve un poquito la plantilla, ¿ok? Y así lo vamos a girar, girando y ya salir la medida, 10 centímetros, ¿ok? Del delantero. Y lo vamos anotando en esta parte. Aquí serían 10 centímetros del delantero y vamos a ver cuánto sale de la espalda. Ahora vamos con el talle espalda y hacemos exactamente lo mismo. Ponemos la cinta métrica y vamos girando. Les digo, a mí se me hace más práctico con la pluma porque no se rompe la punta, ¿verdad? Entonces vamos girando la cinta métrica y hasta donde se va pegando le vamos girando. Aquí vemos que es un poquito más despegado. Giramos girando hasta que pegue. Ya que está bien pegadito, vamos a poner la pluma y vamos girando. La misma pluma hace que hagamos el movimiento, ¿sí? Giramos y queda pegado. Aquí sería 8.2 y ya tenemos nuestra medida de nuestro cuello, ¿ok? Entonces aquí le ponemos 8.2. Y ahora vamos a medir un rectángulo con la medida horizontal que viene siendo de lo que es el cuello, ¿sí? Vamos a medir primero una línea. Esta línea va a ser de 5 centímetros. Aquí lo vemos, de aquí a acá son 5 centímetros. Y lo que es horizontalmente es la circunferencia del cuello, 18.2. 10 del delantero y 8.2 de la espalda. Y luego lo hacemos acá abajo hasta formar un rectángulo, ¿sí? De ancho ya quedamos que son 5 centímetros, ¿sí? Y eso sería nuestro rectángulo con la medida del cuello delantero y espalda, ¿sí? Aquí no importa si midieron primero la espalda o el delantero. Aquí no hay problema porque a fin de cuentas es un rectángulo simplemente. Bueno, de ese procedimiento del primer cuello es el más sencillo. Nos vamos a ir del más sencillo al un poquito más elaborado. ¿Cuál es la variable? Bueno, de la parte de arriba en la línea horizontal vamos a aumentar 3 centímetros. Recuerden que aquí mide 5 centímetros de ancho. Y lo que le vamos a aumentar son son 3 centímetros, porque los 5 son acá. Y aquí aumentamos 3 centímetros. ¿Ok? Yo ya nada más le pongo un punto, porque voy a marcarlo, con el marcador rojo, para que sepamos cuál fue la variable, o cuál sería ya nuestro cuello, donde vamos a calcar nuestro molde. ¿Ok? Acuérdense que el molde es el del papel Craftsena y todo esto, si nosotros lo hacemos con lápiz, que es lo que les recomiendo, es que lo hagan con lápiz, después marquen con rojo lo que ya va a ser tu cuello. Totalmente todo esto sería el cuello. Aquí no se le va a quitar nada,
se va a marcar todo para hacerlo en papel Crepsena. Terminando el segundo cuello, yo les muestro cómo quedarían los moldes en papel Crepsena. Ahorita vámonos con el otro cuello. El otro cuello lo voy a hacer más acá abajo y igual es de 5 centímetros de ancho. Y la línea horizontal viene siendo de el contorno cuello, ¿sí? Entonces es cuello y delantero, cuello, espalda. Y formamos nuevamente un rectángulo con esas medidas. Si se fijan, es igual el rectángulo que el de arriba. Ahorita lo que va a cambiar es el procedimiento que vamos a hacer, ¿sí? Este procedimiento aquí me está indicando que suba 1 centímetro para hacer la variable, ¿ok? El centímetro lo voy a pintar de rojo, 1 centímetro, aquí está marcado, y vamos a sacar 2 centímetros, ¿ok? Y vamos a poner un punto de referencia. Y vamos a anotar, aquí me faltó, discúlpenme, aquí me faltó con marcador que se viera lo que saca. 3 centímetros y acá 2 centímetros, hacia afuera, ¿ok? Ahora vamos a subir, ya les había dicho, ya nada más hay que poner ¿cuánto? 1 centímetro, se sube. Ya está, ese sería mi segundo cuello, fíjense qué rápido. Estos dos cuellos son los más sencillos y el ancho es de acuerdo a la temporada, a la moda. En esta ocasión pues hice unos cuellos que no son muy grandes, es muy común este tipo de cuello que no sea demasiado ancho, ¿sí? Lo podemos hacer para camisas escolares. Entonces, estos cuellos son muy comunes, ¿ok? Bueno, ahora lo vamos a hacer las uniones con marcador rojo. El marcador rojo lo vamos a unir esta línea, fíjense, lo que aumentamos, primero esto, lo que aumentamos 2 centímetros en la horizontal. Crece el cuello hacia la derecha, ¿sí? Ahora, de esos 2 centímetros que creció, se unen al rectángulo de la parte de abajo, ¿ok? Ahora, ¿cómo vamos a unir el centímetro que subimos? Con una curva sastre, vean, donde está la profundidad hacia el ángulo que está aquí, ¿sí? Y así unimos. Y este sería nuestro cuello. Vean cómo queda de rojo el cuello. Y como les menciono, ustedes van a trabajar con lápiz. Entonces, en mi caso, como es marcador, pues no puedo marcarle. Entonces, ya que lo hagamos con lápiz, bueno, sí se marca y queda perfecto todo el cuello rojo, solamente el que se va a utilizar. Esta parte de abajo ya no nos va a servir, pero todo lo demás sería nuestro cuello, ¿ok? Y en los moldes les voy a decir cómo vamos a poner las claves y las marcas. En esta ocasión, como es un trazo, solamente así lo vamos a ver, sobre todo porque son muchas medidas. Entonces, para no ponerles las claves y se confundan, lo dejamos así. Recuerden que es la medida del cuello delantero y más el cuello espalda. También lo podríamos hacer así, más, ¿ok? Es lo del cuello delantero más el cuello espalda, ¿ok? Entonces ya así quedaría y ahorita les voy a mostrar cómo quedaría en moldes Crepsena ya terminados con el aumento costura que les indico aquí, ¿sí? Y así quedaría con el aumento costura y con las claves y marcas que tiene aquí, ¿sí? Vean, aquí en donde está la línea punteada es el aumento costura, que es 1 centímetro, ¿sí? Lo vamos a ver aquí en esta parte. Espero que lo distingan porque es, yo lo hago con lápiz, como les he mencionado, pero ya a la hora de que ustedes lo ven en el video, lo tengo que marcar con un marcador para que se distinga, ¿sí? Este sería el cuello 1 con el hilo de la tela, como lo dice aquí. En caso de que trabajemos a la mitad,
Bueno, se puede hacer doblez de tela en la mitad de nuestro cuello, porque como si fuera un espejo, pues sale lo mismo aquí que de este lado, ¿sí? En caso de que lo hicieran a la mitad, se utiliza el doblez de cuello. Y si no, nada más el hilo de la tela por la parte horizontal del molde. P significa número de piezas, ¿sí? Piezas, la P pues es de piezas y el 2 es de las veces que se tiene que cortar, ¿sí? Entonces se corta 2 telas, por eso le pone 2. Y la T pues significa la talla y la 9 es la talla que estamos manejando. No lo puse aquí porque ya se los he mencionado que estamos trabajando la talla 9. ¿Ok? Este es el hilo de la tela, la talla 9, la pieza 2. Y el margen de costura, aquí se los voy a marcar porque lo hago yo con lápiz como les menciono, pero aquí vamos a marcar que es solamente 1 centímetro de aumento para los cuellos. ¿Ok? Recuerden que es el cuello Sport, ahí arriba está el nombre y no se olviden que tenemos otro video donde aparece otros 2 tipos de cuello, ¿sí? Y como les menciono, los cuellos pueden ser más anchos y con los aumentos que yo les di aquí en estas indicaciones, ¿ok? Y eso sería todo, chicos. Espero que me den like y que les guste el video para que nos veamos en el siguiente video con la continuación de los cuellos Sport. Gracias.